Vaya creencias místicas. Ya vieron a Marcelo Ebrard Casaubon siendo revisado y también limpiado por un brujo, no sé si sea de Catemaco o de donde sea, pero con un brujo que además también le da un amuleto, el de la buena suerte, para que cargue en la cartera, y así como Andrés Manuel López Obrador le rinda mucho, ya saben ustedes, con una Sor Juanita de 200 pesos, ha dicho el presidente de la República que puede vivir en un lugar tan lleno de ostentosidad como lo es el Palacio Nacional y como también es el vivir con todos los privilegios, por ejemplo los de la salud que él ha tenido, y que bueno, es el presidente de la República, y que sin embargo no tenemos millones de mexicanos, por mucho y que pregone como lo hace cada que quiere, un nuevo sistema de salud para nuestro país muy comparable al de Dinamarca. Esta ruta que está siguiendo los candidatos a la presidencia de la República es muy similar a la que ya hemos conocido, así es que prepárense, porque vamos a estar viendo limpias, oraciones y todo lo que tiene que ver con estos actos populistas que van proyectando al proceso electoral de 2024, como también vemos en las garnachas a Adán Augusto López, como hemos visto también a Claudia Sheinbaum, igual que a Marcelo Ebrard. Vaya, las creencias y los ritos para ir constituyendo, sí, pues todo lo que tiene que ver con el andamiaje propagandístico. Así es que prepárense, doña Pelos, prepárese, doña Licha, y todos aquellos lugares de garnachas, porque serán ya pronto, muy pronto, los escenarios para los baños de pueblo, porque también la oposición, ya vieron ustedes, a Santiago Krill Miranda. Bueno, pues ya me prolongué mucho con el comentario este que me llamó mucho la atención. Poquito antes de grabar este video, estaba viendo justamente esta limpia Marcelo Ebrard Casaubon, pero no me quiero referir a eso o no puntualizar en eso y en otras creencias que, como la Ouija, nos pueden contactar con espíritus, que nos pueden también decir quiénes nos acechan, quiénes no, y labrar nuestro propio futuro, etcétera. Creemos que este se labra con el trabajo cotidiano, con el esfuerzo cotidiano, con el que vamos también cosechando lo que vamos sembrando, y la tempestad que está sembrando, ese sí es el tema, es la que tiene que ver con los juniors de la 4T. Ayer ustedes vieron, al filo de las 9:15 de la noche, el noticiero de Latinus, en donde Carlos Loret de Mola informa de un trabajo periodístico en donde no queda la menor duda. Amigos de Andy López Beltrán concurren en distintos negocios y son favorecidos. Ya veremos después, en la estructura también de poder y en los altos mandos de decisión. Pero lo que Latinus revela es que ellos, juntitos y favorecidos, reitero, han recibido cerca de 100 millones de pesos solo para hacer negocios en lo que tiene que ver con los huesos en los que se fue dejando el aeropuerto de Texcoco, que según en efecto había dicho el presidente de la República, cancelaba por actos de corrupción. Ahí, ostensiblemente, en la pandilla de Andy, es donde se encuentran actos de corrupción que han intentado ser defendidos por parte de la propia estructura digital, porque el día de hoy el presidente de la República no se refirió a esto, ni tampoco Ana Elizabeth García Vilchis, de todos mis respetos. Lo han intentado descalificar con las estratagemas que ya todos conocemos, y que es el disco rayado con el que la propaganda siempre busca manchar, que algo tizna en esta serie de prevaricaciones, siempre en contra del emisor y evadiendo desde luego el contenido informativo, indudable, constatable, palpable de este trabajo periodístico. Y apenas estábamos desamodorrándonos de eso cuando llega de inmediato otra información, está generada igualmente por latinos y por mexicanos, contra la corrupción, no en favor, señora Vilchis, mexicanos contra la corrupción, de una serie también de documentos muy importantes que igualmente se han querido negar o aceptar.
como si fuera cualquier cosa y no involucrara ningún conflicto de interés, ni desvío de fondos, del erario, por supuesto. Saben ustedes que me estoy refiriendo a la Casa Gris, pero en la versión de Coyoacán, también de José Ramón López Beltrán. Ustedes vieron cómo dos periodistas se acercan y le preguntan, porque ese es su trabajo, sobre esa casa que él habita, que es propiedad de Guillermina Álvarez Cadena. Ella es asistente de Carmen Lira Saade, la directora y codueña de La Jornada, madrina de José Ramón, comadre de Andrés Manuel López Obrador y, como he dicho, directora del medio de comunicación, el tercer medio de comunicación que más ha recibido publicidad en este gobierno. Dice el reportaje de Mexicanos contra la Corrupción que 750 millones de pesos porque hace un corte hasta 2022. Pero en realidad, lo que se puede verificar hasta ahora en el portal de transparencia es una cantidad de 855 millones 333 mil pesos y que todavía no se han incorporado en este banco de información las inserciones publicitarias del gobierno que ha seguido teniendo, y que de continuar la tendencia estamos hablando de 1,000 millones de pesos. De eso estamos hablando, de 1,000 millones de pesos. Ustedes sintieron como yo el torbellino de la información que les estoy proporcionando con nombres, con datos y con cifras. Por eso es importante que nos vayamos un poco más lentos. José Ramón López Beltrán vive en la casa del asistente de la directora de un periódico que es la comadre de Andrés Manuel López Obrador, que ha recibido 855 millones de pesos y que terminando este año serán 1,000 millones de pesos por concepto de publicidad. ¿No les dice eso nada? ¿No les dice a ustedes que la comadre del presidente de la República sea dueña del medio, el tercero que más ha recibido publicidad en esta administración, y que él viva ahí? Gibran Ramírez dice en Twitter que a él le consta, y nosotros le creemos a Gibran, que José Ramón López Beltrán vive ahí antes de que Andrés Manuel López Obrador fuera presidente. Pero y aún así, la pregunta es, ¿y qué? Si ahí vive José Ramón, o viviera con la cuñada, la comadre, la tía, la prima, o quienes ustedes quieren que sea, con nexos con el presidente de la República, lo importante es que esa relación le ha redituado casi 1,000 millones de pesos a su comadre, que están involucrados recursos públicos, no privados, porque no es el dinero del presidente de la República el que se le está dedicando a el periódico La Jornada, y a quien además se le está premiando porque La Jornada apoya incondicionalmente al presidente haciendo propaganda y no periodismo. Es decir, el erario que se está orientando ahí es a un medio de comunicación que no tiene una función social o pública de informar, sino de propagar la publicidad del presidente de la República, del papá del hijo que vive en esa casa. Ese es el asunto. Es como el hecho primero, el que les hablé primero, de Andy López Beltrán, en donde pues se puede decir, bueno, son sus amigos, muy sus amigos. Pero ¿y qué? Que reciban contratos millonarios. No. ¿Cómo que y qué? El tráfico de influencias y los presuntos contubernios que implican el poder manejar cantidades millonarias y así repartirlas a través de distintos recursos financieros
hacen que estemos en presencia de que dos de los hijos de Andrés Manuel López Obrador vivan en torno del erario y con una danza millonaria proveniente del erario. Ese es el tema. Esa es la propia realidad que ninguna estrategia de propaganda puede dilucidar, ocultar o deformar. ¿Qué va a pasar? Va a pasar que mañana, con el cúmulo de información y la vorágine con la que ésta transcurra, va a parecer que hoy no es ayer, sino que ocurrió hace mucho tiempo. Porque se sucede una cosa tras otra cosa, y el próximo lunes vamos a ver cuál es el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación con el Plan B para la reforma electoral promovido por el gobierno de la República. Y dentro de eso vamos a ver también el carácter represor de Claudia Sheinbaum en contra de Santiago Taboada. Y se va a olvidar. Esa es la apuesta, al menos, del gobierno. Pero por eso es importante ir documentando, y videos como esto también dejando testimonio a la memoria, a la que todos podemos recurrir al momento de votar. Y también, desde luego, en nuestras propias casas al momento de argumentar a todos aquellos que, aunque haya pasado tanto tiempo ya mostrándoseles distintos actos de corrupción, siguen aferrados a que esto no, o al discurso del presidente de neoliberales conservadores que organizan una estratagema llamada complot en contra mía, porque ahí se encuentra Claudio X González y Felipe Calderón, bla, 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 todo eso que ustedes, que todos conocemos. Eso es lo que va a pasar. Y claro, si mañana aborda el presidente el tema, no solo va a despreciar y a no confrontar la información en sí misma, es predecible. El populismo autoritario e ineficaz es, por definición, previsible. Lo que va a hacer es el denuesto de siempre en contra de Carlos Loret de Mola, preguntando de dónde vienen sus ingresos, como si esa actividad, la que desarrolla Carlos Loret de Mola, no fuera una actividad entre privados, es decir, entre empresas, o sea, que no involucran recursos del erario, y que vamos a seguir viendo una tras otra, las maneras en las que también en las propias redes sociales lo están haciendo, que esa es la manera en la que presiona el gobierno en contra de los comunicadores que informan, por eso, etcétera. Además de la información que genera, también replica información como esta porque es fundamental hacerlo. Y les invitamos a ustedes, desde luego, a que lo hagan. A el reconocimiento de que cada uno de nosotros en nuestro carácter de ciudadanos vamos a cosechar, porque no hay destino, ni brujo de Catemaco, ni ouija, ni absolutamente nada que nos ponga en contacto con esferas fantasmales para delimitar que nos vaya bien o que nos vaya mal. De cada uno de nosotros depende cómo nos vaya, y esperemos que justamente la defensa de la democracia implique que solo estemos viviendo una larga, muy larga noche que, esperemos, termine muy pronto.